que iba a dar un retiro a los diáconos no permanentes. Y entonces él, fiel a su estilo, pues me dijo, pues dalo también a los permanentes. Entonces, bueno, pues así surgió la cosa. Entonces es el mismo retiro que di a los diáconos no permanentes hace 15 días, y lo que no sabía es que ibais a estar aquí las mujeres. Así que me lo podía haber imaginado, pero no caí en la cuenta. Digo que a lo mejor notáis que el retiro no os tiene muy en cuenta, por decirlo así, pero supongo que servirá para rezar y que os puede ayudar porque es la palabra de Dios. El retiro que les di a los otros diáconos fue en las cercanías de la fiesta de la Cátedra de San Pedro. Y entonces el retiro es un poco teniendo en cuenta la relación de Jesús con Pedro. Es un poco el hilo de este retiro, ¿no? Por eso el título que ves ahí es Ponte detrás de mí, que es la frase que le dice Jesús a Pedro, ¿no? Ponte detrás de mí, como ahora veremos. Y un poco como una introducción a los textos bíblicos que luego veremos, es una reflexión sobre la oración colecta, que es lo que tenéis ahí, la oración colecta de la fiesta de la Cátedra de San Pedro, que dice: Dios Todopoderoso, no permitas que seamos sacudidos por ninguna perturbación, quienes hemos sido afianzados sobre la roca de la confesión apostólica. Esto es lo que dice la oración colecta de esta fiesta. Entonces yo he señalado como dos perturbaciones que en este tiempo que vivimos nos pueden sacudir. La primera es una preocupación, una perturbación más extraeclesial, pero que nos afecta de lleno, y es que nos toca entregarnos, vivir nuestro ministerio, vivir nuestra fe, en un tiempo en el que la secularización va muy rápido. Y creo que todos notamos esto en nuestras parroquias o en los lugares donde estéis, que la secularización va muy rápido. Benedicto XVI, no hace mucho tiempo, hace unos años, en un texto enviado a un periódico alemán, un texto que envió sobre cómo él había vivido el trágico problema de la pederastia en la Iglesia, afirma: la sociedad occidental es una sociedad en la que Dios está ausente en la esfera pública y no tiene nada que ofrecerle. Dios es visto como la preocupación partidaria de un pequeño grupo y ya no puede ser un principio guía para la comunidad como un todo. Esta decisión se refleja en la situación de Occidente, donde Dios se ha convertido en un asunto privado de una minoría. Esto es lo que dice Benedicto XVI con mucha claridad: Dios se ha convertido en la sociedad occidental en un asunto privado de una minoría. Pretender que esto no nos afecte, o pretender que esto no nos afecte a la hora de vivir nuestra fe, o a la hora de prepararnos o de vivir el ministerio diaconal, sería absurdo, porque nos toca vivir la fe y el ministerio en esta situación, donde Dios es un asunto privado para una minoría. Y esto puede ser que a veces no vemos los frutos de nuestra entrega, porque esta secularización a veces hace que no veamos los frutos de la entrega. Y se nos puede olvidar que nuestra felicidad está en la misma entrega. Estamos en tiempos donde la predicación puede no encontrar eco, donde cada vez es más difícil que entiendan nuestras categorías religiosas, y se nos puede olvidar que yo no he sido llamado a tener éxito, sino a entregarme. La fidelidad de Jesucristo al Padre, el servicio a sus hermanos, le lleva a entregarse y así muestra el amor de Dios. La docilidad de Jesucristo al Espíritu Santo le lleva
a la cruz. Esto se lo decía a los que se van a ordenar sacerdotes, así que me lo salto. El Espíritu os va a tomar en posesión para que os entreguéis, como el Señor se ha entregado, esto es para todo ministerio, y para que vivamos la forma de vida de los apóstoles, la apostólica vivendi forma. Vosotros también como diáconos tenéis que vivir esta forma de vida. En estos tiempos de secularización es fácil que busquemos ámbitos cálidos. Esto se lo decía a los que se van a ordenar sacerdotes, pero también creo que para todos puede ser una tentación, ámbitos cálidos de gente, de estudios. No rehuyáis nunca la humildad en la entrega. Nuestros parámetros no son los del mundo. No os dé miedo a dedicar tiempo a lo que aparentemente es poco eficaz. Los pobres, los enfermos. No os dé miedo a dedicar tiempo a la predicación de la preparación, la homilía, la catequesis, lo que tengáis que hacer en vuestro ministerio. Y nuestra felicidad está en eso, en esa entrega que a veces es callada, que a veces no vemos mucho la eficacia, pero no podemos caer en la tentación de pretender que el éxito de nuestra entrega nos condicione. Porque el éxito a veces lo veremos, a veces no, y el éxito es del Señor, no es nuestro. Siempre es del Señor. Entonces, vivir nuestra entrega desde estos aspectos, de la humildad, de lo que parece que nadie ve, de estar al lado de un enfermo, de preparar una predicación que a lo mejor no sabes para cuánta gente va a ser, pues eso es nuestra felicidad. Y lo que nos toca hacer en este tiempo de una secularización fuerte. Y luego la otra perturbación es más intraclerical o intraeclesial, que es el carrerismo. A veces se nos olvida que Jesucristo es Cordero y Pastor, que es sacerdote y víctima, y son dos aspectos inseparables de la persona y de la realidad de Jesucristo. Los sacerdotes de Jesucristo, los diáconos, tampoco podemos separarlos en nuestra vida. No tenemos otra forma de ser sacerdotes que siendo víctimas. No podemos ser sacerdotes o ser bautizados, esto es exactamente igual, sin entregarnos en lo cotidiano de nuestra vida. No dejemos que se nos cuelen otras perspectivas de carrerismo. Lo nuestro, no lo olvidemos, es ser víctimas. El Papa Francisco lo expresa en muchos lugares, es una preocupación, como sabéis, muy fuerte que él tiene, pero por ejemplo en Christus Vivit, el documento de los jóvenes, 98, el clericalismo es una permanente tentación de los sacerdotes que interpretan el ministerio recibido como un poder que hay que ejercer más que como un servicio gratuito y generoso que ofrecer. Y esto nos lleva a creer que pertenecemos a un grupo que tiene todas las respuestas y no necesita ya escuchar ni aprender nada. Pues esta es una permanente tentación que dice Francisco, y sobre todo esto último que él dice, ¿no? Pensar que pertenecemos a un grupo que tiene todas las respuestas y que no necesita ya escuchar ni aprender nada. Esta tentación también puede ser vuestra, la tentación de, por el hecho de ser diáconos, situarme como en un escalón por encima y ver también el ministerio como un poder y no como un servicio gratuito y generoso. Y entonces a esto es bueno que estéis atentos porque se puede colar fácilmente. Y desde luego yo creo que vosotros estáis también en una posición privilegiada, y esto no, yo os diría que no os corte. Si nos cae mal a los sacerdotes, pues ¿qué le vamos a hacer? En la vida hay cosas que caen mal. Que nos ayudéis a esto, porque yo creo que vosotros estáis en una perspectiva como muy clara para ayudarnos a los sacerdotes, para decirnos cosas que a lo mejor nadie nos dice. Y vosotros y vosotras tenéis
el hecho de que estéis viviendo el diaconado en vuestro matrimonio hace realidad esto, que podéis decirnos cosas que a lo mejor nadie nos dice. Y yo creo que podéis ayudarnos mucho a esto. Así que tenedlo en cuenta para vosotros, que el ministerio no sea un poder, sino un servicio, y ayudarnos, y que nos podéis ayudar a los sacerdotes a evitar esta tentación de la que nos avisa el Papa Francisco. Y la oración acaba: a quienes hemos sido afianzados sobre la roca de la confesión apostólica. Hemos sido afianzados sobre la roca de la confesión de Pedro, que es la confesión que, como veremos ahora, le llevará a decir: tú eres el Mesías, que recoge el camino y de fe del seguimiento de Pedro. Pero no olvidemos que es la confesión de un hombre débil, de un hombre que niega a Jesús, de un hombre que necesitará llegar al final de su vida para decir: Señor, tú sabes que te quiero. La confesión de Pedro sobre todo recoge lo que el Señor ha hecho por Pedro. Y solo apoyado en esto, en lo que el Señor ha hecho por Pedro, podrá realizar su misión. Y ahí es donde estamos afianzados, en la confesión de fe de un hombre que sabe lo que el Señor ha hecho por él. O si queréis, que recorrerá el camino de su vida para aprender lo que el Señor ha hecho por él. Nuestro ministerio también se nos da a personas débiles, como Pedro. Y no podemos pretender nunca vivir el ministerio apoyados en nuestras propias fuerzas, sino vivirlo en el convencimiento de que el que nos sostiene para realizar nuestro ministerio es otro. El que nos sostiene para vivir nuestra fe es otro. Esto es lo que Pedro irá aprendiendo, y esto será la confesión de Pedro. Bueno, y entrando ya un poco en los textos bíblicos, os he puesto en paralelo el texto de la confesión de Pedro, de Mateo 16, y el texto del lavatorio de los pies de Juan 13. Luego 2 líneas del Evangelio de San Lucas, donde Jesús le dice a Pedro que él ha rezado, ¿no? Yo he pedido por ti, le dice Jesús a Pedro, he pedido por ti para que tu fe no se apague. Y por detrás tenéis el texto de Juan 21 de la confesión final de Pedro ante el resucitado, ¿no? Y de algún modo los puntos que os he dicho es teniendo un poco en cuenta como entrelazados estos cuatro textos. Cuando Pedro realiza la confesión que le dice a Jesús: tú eres el Mesías, la pregunta previa que les hace Jesús a los discípulos es: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ellos contestan: Juan Bautista, Elías, uno de los profetas. Es decir, Jesucristo les quiere hacer caer en la cuenta de que él todavía no es reconocido como el Mesías, de que él, mucha gente todavía no sabe quién es. Y de algún modo el Señor quiere saber si ellos ya saben quién es. Y le pregunta: ¿vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro enseguida contesta: tú eres el Mesías. Y le reconoce como el Mesías. En el texto del lavatorio de los pies, Jesús se llama a sí mismo el Maestro y el Señor. Y esto no lo hace Jesús mucho en el Evangelio, como que refuerza su autoridad llamándose a sí mismo
el Maestro y el Señor. Normalmente le suelen llamar los demás. Pero en el texto del lavatorio de los pies, Jesús dice: si yo, que soy el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, debéis lavaros los pies unos a otros. La confesión de Pedro de que Jesús es el Mesías llevará, y Pedro, como veremos, tardará en entenderlo, lleva aparejado de que el Mesías es el que entrega la vida y que el Mesías es el que se da y el que se entrega. Y poco antes de morir, cuando Jesús dice: yo soy el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Es decir, no tenemos otra manera de seguir a Jesucristo, de reconocerle como nuestro Señor, que no sea haciendo lo que Él ha hecho, que no sea viviendo como Él vivió, que no sea imitándole, ¿no? El gran libro medieval de espiritualidad se llamaba La imitación de Cristo, porque el cristiano lo que se trata es de que imite a Cristo. Pues aquí el Señor les dice esto: yo soy el Maestro y el Señor, vosotros debéis lavaros los pies unos a otros, vosotros debéis entregaros como yo me he entregado. Y este es el camino cristiano. Y esto en un momento donde, como pasaba en tiempos de Jesús, es nadar contracorriente. A Jesús sus contemporáneos no le reconocieron como el Mesías. Ahora, en esta sociedad que ya llaman poscristiana que vivimos, tampoco le reconocen como el Mesías. Y nosotros sí estamos llamados a reconocerle y a vivir como vivió Él, a entregarnos como se entregó Él, a lavar los pies, que es el signo de la entrega de Jesucristo, como los lavó Jesucristo. Y una vez que que Pedro le ha dicho al Señor: tú eres el Mesías, pues fijaos cómo el protagonismo de Jesucristo, ¿no? Te digo yo, ahora te digo yo, te daré las llaves del reino de los cielos, edificaré mi iglesia. Es decir, el protagonista es el Señor y Pedro tendrá que ser instrumento, porque a ti te daré, te digo yo, edificaré. Pedro tendrá que ser instrumento. Y Pedro tardará en entender que él está llamado a ser instrumento, porque en el lavatorio de los pies no quiere dejarse lavar. Le cuesta que Jesús le lave los pies. Y Jesús le dirá: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Porque a Pedro le toca seguir a Jesucristo, no definir él su propia vida, sino seguir a otro. Y por eso tiene que dejarse lavar. Nuestra vida cristiana es también seguir a otro. Es dejar que otro vaya guiando nuestra vida. A Pedro esto le cuesta, por eso le dice, cuando el Señor ya le explica, una vez que Pedro ha dicho: tú eres el Mesías, el Señor dice: bueno, pues ya puedo empezar una instrucción, digámoslo así, más concreta. Y el Señor les explica lo que le va a pasar. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él tenía que ir a Jerusalén, padecer mucho, ser ejecutado, resucitar al tercer día. Es decir, el Señor anuncia la pasión, porque le parece que ya puede anunciarla, ya le han reconocido como el Mesías. Pero Pedro no acepta este anuncio y le dice: lejos de ti tal cosa, eso no puede pasarte. Pedro no es capaz en ese momento de ver que el Mesías tiene que padecer, de que el Mesías tiene que ser Mesías como el Padre le ha encomendado, no como Pedro quiere que sea. Lejos de ti tal cosa, eso no puede pasarte,
Y en el lavatorio le dirá: no me lavarás los pies jamás, con la vehemencia de Pedro. Es lo mismo. Pedro no acepta la vida entregada de Jesucristo. Pedro no acepta que Jesucristo le lave los pies. Y aquí Jesús le dirá a Pedro la frase que he puesto como título del retiro: ponte detrás de mí. Es decir, Pedro tiene que entender que él no puede ir por delante de Jesús, sino que tiene que ir por detrás. Ponte detrás de mí. Y aquí, de nuevo, si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros tenéis que lavaros los pies unos a otros. Ponerse detrás de Jesús será vivir la vida de Jesús, la vida entregada de Jesús. Y Pedro está llamado a esto, a ponerse detrás, nunca a ponerse por delante. Pedro tiene que acoger la llamada de Dios y el plan de Dios sobre su vida. Nosotros también tenemos que acoger el plan de Dios sobre nuestra vida y ponernos detrás de Jesús, nunca ir por delante de Jesús. Y podemos tener la tentación muchas veces en nuestra vida cristiana de ponernos por delante, de decidir yo, de elegir yo. Los sociólogos definen este tiempo y al hombre de este tiempo como el homo eligens, el hombre que elige, porque parece que hoy el hombre tiene una capacidad de elegir todo. Y Jesús le dice a Pedro: ponte detrás de mí. Es decir, Pedro tiene que acoger, no que elegir. Y en la vida cristiana, lo primero es acoger la vocación a seguir a Jesucristo, o acoger el ministerio que Él nos da, y no elegir cómo vivimos nuestra fe o cómo vivimos nuestro ministerio. Me salto lo siguiente, que es más para los diáconos transitorios. Al final, en la pasión misma, el Señor, cuando tiene esa mirada a Pedro, es algo que solo nos lo cuenta San Lucas. Bueno, un detalle que se me ha olvidado: este ponte detrás de mí, el Señor luego le llama Satanás. Ponte detrás de mí, Satanás. Y parece una palabra como muy fuerte dirigida a Pedro, sobre todo después de haberle dicho: te daré las llaves del reino de los cielos. Le dice: ponte detrás de mí, Satanás, porque lo que le está diciendo Pedro recuerda mucho a las tentaciones que escuchábamos el domingo pasado. Las tentaciones, el tentador le dice a Jesús: si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. Y la tentación es que Jesús sea hijo de Dios, Mesías, de otra manera como el Padre quiere. Jesús lo que le está diciendo, Pedro lo que le está diciendo a Jesús es un poco eso también. Esto no puede pasarte. Lo que el Padre quiere de ti no puede pasarte. Y Jesús le dice: oye, ponte detrás de mí, Satanás, porque me estás tentando. Las tentaciones de Jesús, los estudiosos de la Biblia dicen que están colocadas al principio del Evangelio, pero que también en cierto modo aparecen al final, ¿no? Cuando le dicen a Jesús: bájate de la cruz, ¿no? Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Y esto dicen que las tentaciones atraviesan toda la vida de Jesús. No es que estén en un momento, sino que atraviesan toda la vida de Jesús. Y en lo que le dice Pedro, Jesús reconoce su propia tentación. Y por eso le dice: ponte detrás de mí, Satanás. Nosotros también es muy importante, esto lo diré luego en positivo, pero es muy importante
que no seamos Satanás los unos para los otros, que no caigamos ni en conversaciones, ni en formas de estar, ni en formas de vivir nuestra fe muy cercanas al clericalismo que decía antes, donde a lo mejor en vez de ayudarnos nos impedimos, o en vez de ayudarnos somos tentadores los unos para los otros. Es muy importante que podamos ayudarnos a ponernos detrás de Jesús y no alentarnos de muchas maneras a que se nos olvide que lo nuestro es ir detrás de Jesús. Pues al final también en la pasión, cuando el Señor después de las tentaciones mira a Jesús, le dice esto: yo he pedido por ti para que tu fe no se apague, y tú cuando te hayas convertido, da firmeza a tus hermanos. Pedro necesitará convertirse para ponerse detrás, y sólo así podrá confirmar a sus hermanos. Sólo así podrá realizar la misión para la que ha sido llamado. Nosotros también solo podremos vivir nuestra fe, vivir la vocación cristiana a la que hemos sido llamados, vivir la vocación diaconal en la medida que nos convirtamos y que nos convirtamos cada día. Y sólo así podremos dar firmeza a nuestros hermanos, es decir, sólo así podremos ayudar a la fe de nuestros hermanos. Y es muy bonito cómo Jesús pide por Pedro, y también es bonito que veamos cómo Jesús pide por nosotros. Y pide por nosotros para esto, para que nos convirtamos y para que nos pongamos detrás, para que así podamos ser signo suyo, y todo bautizado, todo ministro, todo diácono es signo de Jesucristo, para que podamos ser signo suyo en medio del mundo. Pero si en vez de estar detrás estamos delante, no somos signo de Jesucristo, seremos signo de nosotros mismos. Y lo que decía antes, que no nos estorbáramos, ¿no? Que no fuéramos unos para otro el tentador, en Juan 21 aparece en positivo. Curiosamente, el discípulo al que Jesús quería es el que le dice a Pedro: es el Señor. Pedro no se da cuenta. Pedro no se da cuenta. Y es el otro el que se lo dice. Necesitamos decirnos unos a otros: es el Señor. Y la ayuda que nos podemos prestar en la Iglesia es que unos a otros nos digamos: es el Señor. Y la ayuda que os podéis prestar como diáconos es que unos a otros os digáis: es el Señor. Porque a veces uno no lo ve. A veces uno no lo ve. Y necesita que se lo diga a otro. Y esto en la Iglesia es la ayuda fundamental que podemos prestarnos. Y un detalle: los discípulos han pescado, ¿no? Ya les dice: echad la red, sacan con muchos peces, y al llegar se encuentran las brasas con un pescado. No olvidemos que en la vida cristiana hay algo que solo puede poner el Señor, que es su entrega hacia nosotros. Es el amor de Dios que Él nos trae. Eso solo puede ponerlo Él. Por eso los discípulos, aunque hayan estado pescando, se encuentran un pescado en unas brasas. Esto es lo que ocurre en nuestra vida y en la Eucaristía como el sacramento de la vida cristiana, como el sacramento de la Iglesia. El Señor pone lo que solo puede poner Él. Y por eso es tan importante que vivamos así la Eucaristía, donde el Señor pone lo que solo puede poner Él y donde nosotros ponemos lo que somos gracias a Él.
Y al final, cuando Pedro se derrumba y es capaz de decir, ¿sabes qué te quiero?, es cuando encuentra su propia misión. Pastorea mis ovejas. Que es lo mismo que le ha dicho, edificaré mi iglesia. Cuando Pedro se derrumba es cuando entiende que la iglesia no es suya, que las ovejas tampoco, que la iglesia es del Señor, que las ovejas son del Señor y él se tiene que poner detrás. Vuestro servicio como diáconos solo lo podéis hacer en la medida que os pongáis detrás. Nuestro servicio ministerial como sacerdotes o diáconos es para todos los cristianos. Y esos cristianos pues están llamados a seguir a Jesucristo. Su Señor es Jesucristo. Evidentemente no somos nosotros. Por eso no debemos caer en la tentación de cobrar nosotros protagonismo, sino recordar siempre que con nuestro ministerio estamos al servicio de la iglesia del Señor, de las ovejas del Señor, que es lo que entenderá Pedro al final de su vida. Y este estar al servicio de la iglesia, solo podemos vivirlo así si vamos convirtiéndonos para ponernos detrás del Señor y evitamos la tentación de ir por delante. Y este es nuestro camino, este es nuestro seguimiento, ponernos detrás y ser dóciles al Espíritu para hacer nuestra la vida entregada de Jesucristo. Pues reitero mis disculpas por haber llegado tarde y agradezco vuestra escucha. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.